Muy buenas tardes, tengan todos. Saben que es muy interesante cómo Dios nos sorprende a veces. Nos trae sorpresas gratuitas, gratificadoras, sorpresas que nos llenan de alegría. Y esta tarde la sorpresa más grande obviamente es poder tener esta presentación ante todos ustedes. Pero sobre todo, la sorpresa que Dios me ha dado hace unos momentos. En el año 2000, yo servía como pastor de una iglesia en California. Y como pastores nos toca bautizar personas constantemente por la gracia de Dios. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa encontrarme en esta sala a una persona que me tocó bautizarla en el año 2000? Cianci, qué gusto de nuevo verla, saludarla. Ella se acercó a mí, me reconoció. Ella es la tesorera de una de las iglesias en Delaware. ¿Y quién diría que de California al año 2000, 2024 a 2024 ahora nos encontramos? Qué gusto verla como líder después de tantos años sirviendo en la iglesia del Señor. Así que la mayor sorpresa y mayor bendición que me ha tocado recibir el día de hoy. Muy bien, conciencia organizacional. ¿Qué es eso? La palabra conciencia da una implicación de que posiblemente estamos hablando de un tema de consejería, de psicología, pero en realidad no. Es algo mucho más práctico de lo que ustedes imaginan. Vamos a ver si esto nos funciona aquí. ¿Es that the right arrow? No sé si lo apagaron. Perdón, vamos a ver si. No está funcionando. Me tocó a mí el momento. ¿Alguien lo avanzó ahí o alguien lo avanzó de atrás, yo creo? Bueno, en todo caso, seguimos adelante. ¿Qué es la conciencia organizacional? Vamos a ver su definición brevemente. Espero que la pantalla nos ayude un poquito. Bueno, ahí la tienen. La conciencia organizacional, a primera vista, fíjense, busca comprender la dinámica, la cultura y el impacto de las decisiones dentro de una organización. Yo quiero que por un momento analicen esta definición de lo que es la conciencia organizacional. De nuevo, busca comprender 3 puntos importantes: la dinámica, la cultura y el impacto de las decisiones dentro de una organización. No sé si a ustedes les ha tocado que están contemplando algo, un panorama lindo, hermoso, y toman una foto. Y luego de repente dicen, ¿cómo se vería eso que estoy contemplando si me voy al otro lado y tomo otra foto? ¿Cómo se vería aquello? Así que ustedes deciden ir, toman otra foto y de repente ustedes ven aquello desde otro punto de vista. Otra perspectiva, que es la conciencia organizacional. También podemos decir que es la capacidad de percibir y comprender el entorno de la organización. No sé cuál sea esa organización a la cual aquí tú te puedes identificar. Puede ser, si eres pastor, la organización es tu iglesia. Si eres líder a nivel de conferencia, el departamento que diriges es tu organización. Si eres la tesorera de una iglesia, tu organización, tu área es la tesorería, tu iglesia en general es tu organización. Noten esta perspectiva diferente de definición: la capacidad de percibir, comprender el entorno de la organización, su funcionamiento, su estructura y su cultura. Suena muy similar a la definición que vimos anteriormente. Muchas veces nosotros podemos aprender, podemos captar ciertas cosas y entonces tú das un paso atrás, te pones a meditar
y comienzas a crear tu propia definición o tu propio entendimiento. Si ustedes me preguntan a mí, yo les diría que la conciencia organizacional podría ser algo similar a esto. El empatizar, la capacidad de empatizar con los pensamientos, los sentimientos ajenos, en particular los que provienen de otras razas, culturas, orígenes y contextos, así como nuestra capacidad de leer indicaciones sociales para comunicarnos y hacer decisiones sabias. Lo cual quiere decir que la conciencia organizacional, cuando la entendemos, cuando la captamos, cuando la exprimimos y podemos entender cómo me ayuda a mí como líder, no importa a qué nivel de liderazgo yo esté fungiendo, es una arma, es un elemento importante en mi liderazgo, puesto que me va a ayudar a dar no un paso, sino que varios pasos hacia atrás y poder ver un panorama mucho más amplio de lo que a primera vista pareciera yo ver. ¿Cuál es el primer elemento entonces para un liderazgo saludable? El primer elemento es comprender la dinámica de aquello que tú diriges. Como líder, ya mencioné, tú estás como mayordomo, como líder de lo que estás dirigiendo. El primer elemento para un liderazgo saludable, siguiendo la dinámica de lo que es la conciencia organizacional, es entender la dinámica. La definición de dinámica es muy sencilla. Vitalidad, fuerza, energía. En otras palabras, sobre lo que tú diriges, sobre quien tú estás liderando. Tú debes de entender la vitalidad, la fuerza o la energía de aquello que tú diriges. Toda organización tiene una dinámica. Y esta dinámica hace que aquello que tú diriges, que aquello que tú estás llevando a cabo, ya sea a nivel de reunión, a nivel de un plan a largo plazo, a nivel de cualquier tipo de liderazgo, va a jugar un papel muy importante en cómo se desarrolla, porque cada organización tiene su propia dinámica. Veamos, por ejemplo, una junta de iglesia. Muchos de aquí hemos dirigido juntas de iglesia, muchos aquí hemos pertenecido a juntas de iglesia, muchos aquí pertenecemos a comités a nivel de conferencia local, tal vez a nivel de unión, tal vez a nivel de división, y posiblemente haya alguien aquí que pueda ser miembro del comité a nivel de conferencia general, el comité ejecutivo de la conferencia general. Esas son organizaciones, esas son áreas a las cuales en algún momento tú y yo pertenecemos. Pero tomando la dinámica de una junta de iglesia, ¿qué es lo que contribuye a la dinámica en una junta de iglesia? En primer lugar, los elementos, los participantes, los personajes que forman la junta de iglesia en sí mismo contribuyen a esa dinámica. ¿De dónde vienen? ¿Cómo procesan las cosas? ¿Cuánta energía hay? Y como líder, tú tienes la responsabilidad de saber cómo manejar, cómo procesar esa dinámica que tu junta de iglesia pueda tener para que tú puedas alcanzar tus objetivos como líderes. Hay juntas de iglesia posiblemente muy calladitas, donde una o dos personas solamente son las que hablan.
Las otras son tan calladitas que no dicen nada. Esa es dinámica. Esa es entender. Tú como líder puedes captar la dinámica de ese ejemplo. Hay juntas de iglesia donde todo el mundo habla, donde todo el mundo tiene una opinión, donde sobre un punto te puedes pasar fácilmente 1 hora o más porque todo el mundo quiere contribuir y esa es una dinámica. Dependiendo de dónde viene, cuál es mi historial, de dónde yo vengo, mi cultura, todo eso, también va a contribuir. Como líderes, tenemos que entender, aprender y considerar dentro de lo que es la conciencia organizacional la dinámica de la organización a la cual yo dirijo. Porque de esa manera tú vas a poder entender y percibir lo que está en entorno, lo que sucede dentro de esa estructura llamada junta de iglesia y poder de una manera saludable dirigir y llevar, motivar a que esa junta de iglesia llegue a tomar decisiones saludables. El segundo elemento para un liderazgo saludable es la cultura. La cultura también juega un papel muy importante, aunque a veces lo ignoramos un poco. Como líderes podemos cometer el error de no percibir, de no darle mucha atención a lo que es la cultura dentro de una organización. ¿Por qué digo eso? Porque para comenzar, la definición de cultura es conjunto de creencias cognitivas y evaluativas, valores y creencias compartidas. Y toda organización, al igual que dinámica, tiene su propia cultura. Y si yo vengo de México, si yo vengo de Argentina, si yo vengo de Europa, si yo vengo del África, traigo mi propia cultura. Y mi propia cultura va a contribuir a la dinámica de esa organización. Mi cultura va a tener mucho que dar, que contribuir, mucho que decir. Imagínense en el ejemplo, vamos a ver el ejemplo, la cultura y la iglesia adventista aquí en Norteamérica. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como iglesia adventista en Norteamérica es la diferencia de culturas que se unen y que a veces tú como líder estás dirigiendo una organización donde tienes no 5, no 10, sino 15 o 20 culturas, experiencias representadas en cada uno de los integrantes de esa organización a la cual tú diriges. Entonces, como líder, tú tienes que tener la capacidad y esa conciencia organizacional de poder decir, yo aquí tengo que saber cómo manejar muy bien esta organización. ¿Saben que uno de los, para mí, posiblemente el desafío más grande cuando hablamos de este tema de un líder es dirigir? Yo me pongo a pensar en nuestro presidente aquí de la división, el pastor Alex Bryant. Él es el presidente de esta división norteamericana que involucra o incluye todo Estados Unidos, Canadá, Guam y Bermuda. Imagínate toda esa gama de culturas dentro de una misma división. Y todos contribuimos de alguna forma. Vemos, es como un lente. Cada cultura es como un lente con el cual nosotros vemos y creemos entender, creemos conocer las cosas y aportamos a aquello. Por eso es que es muy importante que el líder que dirige una organización entienda no solamente lo que la dinámica aporta a la organización, sino también lo que la cultura aporta para saber cómo mejor dirigir eso que está bajo nuestro liderazgo. No tenemos que ir muy arriba en el sentido de organización. Nuestras iglesias
locales aquí en Norteamérica. No importa si es una iglesia de habla inglés o una iglesia de habla español, debido a las culturas, las varias culturas que tenemos en nuestras congregaciones, a veces no es muy fácil dirigir esa organización, ya sea a nivel de junta de iglesia o a nivel de iglesia en general, porque hay diferentes formas de entender. Por otro ejemplo, ¿por qué creen que tenemos tanta división? Volviendo al ejemplo de la iglesia aquí en Norteamérica, en cuanto al tema de la música, en cuanto al tema aún del liderazgo de la mujer y otros temas que nos han dividido y nos siguen dividiendo, porque tenemos culturas con que vemos con nuestro propio lente cómo entendemos, cómo aprendimos aquellos conceptos, aquellos puntos de vista, y ahora son parte de nosotros, son parte de lo que contribuimos. El tercer elemento para un liderazgo saludable es el impacto, es comprender, entender como líder el impacto de las decisiones dentro de una organización. El impacto de las decisiones dentro de una organización. Es muy importante que como líderes no solamente entendamos la dinámica de aquello que dirigimos, no solamente entendamos la cultura y cómo las diferencias de culturas contribuyen a la dinámica, pero también entender que las decisiones que se van a tomar dentro de aquella junta de iglesia, dentro de aquel comité, dentro de aquella organización sobre la cual somos líderes, van a tener en lo que nosotros dirigimos. Disculpen, esto no está funcionando. Si me lo pueden adelantar allá, por favor. Thank you. Número 1, van a afectar las diferentes personas de una forma u otra. Entender muy bien eso, que cuando llega al punto de tomar una decisión, de tomar un voto, yo debo de entender cómo esa decisión que se va a tomar va a impactar a una o a otra persona. Y tener yo la capacidad de, como líder, poder ministrar, poder responder a esas emociones de aquella o aquellas personas que van a ser impactadas por la decisión que se ha tomado. Eso no quiere decir que tenemos que huirle a las decisiones. No, el líder tiene que seguir adelante. No solamente entiende la dinámica de su organización, no solamente entiende la cultura de su organización, sino que sigue adelante dirigiendo y yendo hacia donde Dios le está llevando como líder. Y al tomar decisiones, también es muy importante, y esto tiene que ver con la empatía de la cual se nos hablaba, de poder seguir siendo un siervo de Dios, un líder que va a entender las emociones de lo que las decisiones están tomando. El impacto de tomar decisiones nos ayuda también a alcanzar las metas. Hay que alcanzar metas. Tenemos que tener metas para alcanzar. Y eso es muy importante, que también entendamos que estamos yendo, hacia dónde estamos yendo, y que las decisiones que estamos tomando dentro de nuestra organización nos están ayudando a alcanzar esas metas que nos hemos forjado como organización. Otro impacto de tomar decisiones: demuestra los valores de la organización. Como líder, tú no debes de tener nunca temor de tomar decisiones. No importa la dinámica, no importa los estragos de la cultura, no importa los desafíos que estés viviendo dentro de esa organización, porque los hay y los vas siempre a ver mientras estemos en este mundo. Tenemos que demostrar los valores de la organización, lo que dijimos que haríamos, cómo lo haríamos y por qué lo haríamos. Y de esa forma seguimos marchando hacia adelante. Tomar decisiones, número 4,
va a facilitar tu liderazgo. Porque tú vas a estar siempre marchando hacia adelante. No importa los conflictos, los desafíos que se crean dentro de aquello que tú diriges. Tú vas a seguir facilitando tu liderazgo, vas a seguir marchando hacia adelante. Y número 4, el impacto de tomar decisiones. Quinto, te ayudará a ser un líder saludable. Si yo tuviese que definir o resumir esta presentación, tal vez en un libro o en otra forma un poco más sencilla de comprender, les recomendaría el libro del escritor Patrick Lencioni. Patrick Lencioni escribió un libro en inglés titulado The Ideal Team Player. Y en ese libro él abarcó 3 puntos muy, muy, muy importantes que han cambiado, me han ayudado a mí a cambiar mi liderazgo. Número 1, dice él, el líder tiene que tener hambre para ser líder. Hunger. Tiene que tener hambre para ser líder. Y no estamos hablando de la hambre física del comer. Hambre de liderazgo. Hambre de querer hacer algo en este mundo. Hambre de querer hacer una diferencia. Lo primero que yo entendí ahí es de que si yo soy pastor de una iglesia y yo llego a una iglesia y después de algunos meses de analizar, de ver, de cómo está el panorama en mi iglesia, está creciendo, no está creciendo, está muriendo, está estancada, hay bautismos, no hay bautismos, estamos desarrollando líderes, alcanzando la comunidad, todas esas cosas que son parte del liderazgo para una iglesia. Después de 6 meses, yo tengo que tomar decisiones. Y lo que no está marchando, tiene que cambiar. Yo tengo que, con mi junta de iglesia, con mis líderes, empezar a tomar decisiones para querer hacer una diferencia en aquello que no está funcionando. Hambriento de liderazgo, hambriento de hacer una diferencia. De cuando tú sales de allí, después de 5, 6, 10, 20 años, lo que estés ahí, de que tú miras hacia atrás y salgas satisfecho, con una sonrisa, reconociendo de que hiciste una gran diferencia en esa organización. Hunger. Pero el punto al que voy es smart. Humble, creo que lo entienden muy bien. Smart. Inteligencia o inteligente. Y ese es el resumen de mi sencilla presentación ante ustedes. La conciencia organizacional tiene que ver con, hasta cierto sentido, con la inteligencia. Entender lo que ocurre en una dinámica de grupo. Conciencia organizacional. Entender el impacto de las palabras de la gente y sus acciones. Y saber cómo tú como líder vas a interponer, vas a influenciar. Entender cómo se trata a la gente eficazmente. Tratar eficazmente a aquellos que son miembros de tu junta de iglesia, de tu iglesia, del comité que dirijas. Como líder, hacer buenas preguntas. Romper a veces esos pleitos que hay inyectando buenas preguntas que puedan cambiarle el rumbo por donde va esa junta de iglesia o el comité y poder volverlo al camino al que tú quieres que esté. Escuchar cuidadosamente y mantenerte involucrado en toda conversación dentro de tu organización. Ese sería mi sencillo resumen, de nuevo, de la conciencia organizacional. Que Dios nos ayude a seguir creciendo cada día más para ser los mejores líderes para Dios y su iglesia.